Hola, bienvenidos a mi primer video de manualidades. Yo soy el creador de este contenido. Hoy vamos a hacer una manualidad de una fogata. Para eso vamos a necesitar 3 rollos de servilletas, otros 3 rollos de papel de baño, un rollo de cinta y un pedazo de cartón, así como este. Vamos a ocupar un poco de pintura café oscura. Vamos a rebajarla con un poco de agua. Vamos a ocupar, y también después de eso lo pintan. Y aquí con plumón yo le hice estos círculos de chiquitos a grandes en todos y en varios lados, así, para que parezcan como si fueran madera, pero aquí yo los hice como troncos. Vamos a ocupar papel china, papel crepé, así como este. Yo ya lo tengo aquí, lo tengo así hecho pedazos. Vamos a ponerles aquí el ejemplo con esto. Vamos a agarrar y los vamos a arrancar. Así, los vamos a arrancar. Él es mi hermano. Otro día los voy a invitar a que él les haga una manualidad. Así los vamos a arrancar. Y ya tenemos este poquito. Vamos a ponerlos por acá para usarlos más adelante. Vamos a empezar con estos 3 rollos. Ponemos estos 2 y los pegamos con un pedazo de cinta. Vamos a agarrar un pedacito de cinta. No tengo tijera, los voy a arrancar con los dientes. Vamos a agarrar estos 2 y los pegamos. Primero vamos a ocupar un pedacito aquí. Aquí los pegamos. Él es mi hermano y ya les dije que otro día lo invito a que haga una manualidad y ustedes la vean. Vamos a ponerlo ya pegado en esta parte, lo pegamos aquí en esta parte. Así. Ya aquí está pegado. Ahora vamos a ocupar otro pedazo para pegar este tercero aquí. Vamos a ponerlo acá. Otro pedazo. Agarramos estos y lo vamos a pegar aquí así. Así agarramos estos 3 y los vamos a meter como sean acá abajo. El que acaba de venir es mi primo. Ahora vamos a agarrar el papel rojo. Lo vamos a echar así, lo vamos a meter, vamos a arrancar ese pedazo que no arrancamos. Este pedazo lo vamos a poner así acá arriba, como fuera fuego. Después estos pedazos que están más chicos los metemos por acá abajo. Sacamos este y los vamos a meter abajo en la parte del cartón. Lo metemos y esto lo aplasta. No se vale. Después de acá metemos otro más. Bueno, les voy a mostrar bien cómo queda así. Bueno, así nos quedó la manualidad. Espero que nos volvamos a encontrar en otro próximo video. No olviden darle su like y suscribirse a su canal de las mejores de manualidades. Nos vemos hasta la próxima. Esta que está aquí es mi prima. Nos vemos hasta la próxima.